Gracias, Iker. A ver, eh, si ven bien, voy a ver si... Vale. Déjame ver si puedo poner... Vale. ¿Ven la presentación a pantalla completa? No todavía. Vale. Ahora sí. Ahora sí, Ahora ¿no? sí. Bueno, pues antes de nada, muchas gracias por invitarme a este seminario. Y bueno, como verán, lo que voy a hablar es principalmente enfocado a la nutrición para larvas de pulpo. Voy a enfocarlo principalmente, la mayor parte de los datos son de pulpo común, de Octopus vulgaris. Y bueno, pues ya Iker ha hablado del pulpo rojo, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un repaso sobre el tema. Bien, como he dicho Iker, pertenecemos al Centro Oceanográfico de Canarias, del Instituto Español de Oceanografía, donde, bueno, es un instituto, ahora hemos sido incluidos en el CSIC. Y bueno, lo que es el IO, pues cuenta con áreas de pesquería, cultivos, medio marino y biodiversidad, protección ambiental. Bueno, pues nosotros estamos lógicamente en el departamento de cultivo y recientemente hemos formado el grupo de investigación de fisiología de la nutrición y bienestar de especies marinas. Dentro de esto, el pulpo común, la línea de pulpo común, trabajamos nosotros en colaboración con otros grupos que mencionaré ahora al final, del CSIC y de otras universidades españolas. Y bueno, el objetivo es avanzar en el conocimiento de la biología del pulpo, ¿no? A través de estudios multidisciplinares, principalmente nutrición y fisiología. El objetivo no es solo la cría en cautividad, sino también colaboramos en temas de gestión de pesquería, también tenemos pues, temas de evolución y de desarrollo con otros grupos de investigación a nivel internacional y también estamos intentando hacer estudios sobre bienestar y salud animal, que como saben ahora está bastante en boga con todo lo que ha habido, ¿no? Lo que hay sobre la oposición al cultivo de pulpo, ¿no? Hablaré de eso al final. Bueno, una pequeña introducción sobre el tema del desarrollo en el larvario. Como ha dicho Iker, pues el pulpo en nuestro caso también tiene un altísimo crecimiento, están en la columna de agua, por tanto tienen que nadar continuamente. ¿Esto que requiere? Pues una enorme cantidad de sustrato y además un enorme gasto energético, ¿no? Consumo de oxígeno. Bueno, pues nosotros nos estamos enfocando pues, en los requerimientos. También estamos estudiando la digestión y la absorción y el metabolismo. Se ve, una cosa que queda muy clara es que estos animales, a nivel de paralarva y también de adultos, tienen unos requerimientos muy específicos y además no, su alimento tiene que ser muy... Esto quiero decir, estos requerimientos específicos son porque no digieren y absorben cualquier tipo de nutriente, ¿no? Cualquier tipo de materia prima. Entonces, pues nada, esto tanto crecimiento y energía. Y después también hay que tener en cuenta otros factores a nivel de su cultivo, como pueden ser el estrés, son muy sensibles al manejo, los factores ambientales, físico-químicos, visuales, bueno, pongo microflora, pero está mal, esto debe ser microbioma, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que son animales que cambian, como ha dicho Iker, pues de estar en la columna bajan al fondo, eso hace que cambien su preferencia en alimento. Y también hemos visto que la calidad de puesta, la temperatura, por ejemplo, es muy importante de cara a la calidad de la larva, ¿no? Todo eso, aquí pongo como, aunque no voy a trabajar, voy a mencionar aquí sobre el tema de los requerimientos ambientales, pero bueno, he puesto una pequeña diapositiva para que puedan ver un poco algunos aspectos con los que trabajamos, ¿no? Aquí, pues, bueno, lo que es principalmente se alimenta con artemia, pero es necesario complementar con zoea de algún crustáceo decápodo preferentemente, ¿no? Después trabajamos con agua verde, la luz, preferentemente indirecta, y bueno, ahí la interacción, la iluminación es bastante importante, ¿no? Entre agua verde, el tipo de luz, y no solo el tipo, bueno, el tipo y la intensidad, ¿no? Y bueno, mencionar aquí, aunque no voy a hablar mucho del tema del cambio climático, bueno, ya he visto que Iker ha hablado,
Sí mencionar que por lo menos el pulpo común a nivel de cambio climático, desde luego la subida de temperatura le va a afectar. Nosotros hemos visto ya en otros estudios que la temperatura de incubación, el aumento de la temperatura de incubación hace que caiga la calidad de la larva, baja la supervivencia larvaria. ¿Qué ocurre? Que eso va a variar según las poblaciones. Entonces, pues, por ejemplo, en poblaciones, en estudios que hay en Portugal, 21 grados ya tiene consecuencias perjudiciales. Sin embargo, aquí en Canarias, nuestras poblaciones, 21 grados son buenas, una buena temperatura. Sin embargo, cuando pasa de 23, ya baja la supervivencia en larvas de 14 días, por ejemplo, ¿no? En otras palabras, un aumento de temperatura es perjudicial, pero va a depender de las poblaciones, lo cual complica el estudio. Entonces, uno de estos factores a los que se refería Iker, pues ya la acidificación hay muy pocos datos, temperatura, cultivo larvario hay pocos, pero si encima tenemos que compararlo a nivel de poblaciones, pues ya no hablemos, ¿no? Por tanto, sería bastante importante trabajar sobre el tema, ¿no? Más adelante, en el futuro. Bien, vamos a irnos a ver un poco de huevo y paralarva. Aquí vemos huevos iniciales, huevos ya avanzados. Esto sería la paralarva del pulpo común. Y aquí ven algunas fotos ¿cómo se dice? Microscopio electrónico. Como ven, aquí sería el pico. No sé si lo pueden ver aquí mi puntero. Pero, bueno, el pico de la paralarva, que ahora después también lo mencionaremos. En la alimentación, aquí el desarrollo, aquí tengo, bueno, esto está sacado de un trabajo de Villanueva y Norman. Yo creo que es donde mejor se ve cómo se desarrolla hasta los 60 días, cuando llega ya a sentarse. Esto suele ser a 21 grados. Y, bueno, creo que esto son unas breves notas sobre alimentación antes de entrar en nutrición, ¿no? Cómo estos animales agarran a sus presas, rompen el exoesqueleto con ese pico que hemos visto antes, liberan enzimas exógenas y neurotoxinas. Las neurotoxinas paralizan a la presa, las enzimas exógenas rompen las uniones del músculo con el exoesqueleto y absorben, diluyen ese músculo y lo absorben. No es raro ver el exoesqueleto vacío, ¿no? Después del ataque. Esto lo he puesto como curiosidad, ¿no? Cuando ya son más juveniles o recién asentados. Bueno, se han visto imágenes de juveniles sobre anémonas, medusa, cabalgando encima de ellas. Y bueno, no es que se lo estén pasando bien, es que están rompiendo su estómago, llegando a su estómago y cogiendo el alimento que hay dentro del estómago, parece ser. Como verán, son bastante oportunistas también, aunque, bueno, oportunistas, tienen un rango de presas que les sirve, pero se adaptan, ¿no? Hasta cierto punto. He puesto aquí esto sobre visión porque son animales muy visuales. Saben que tienen el ojo es muy similar al de los vertebrados, esto es bastante interesante a nivel de desarrollo, y solo ven en este rango de aquí, azul verdoso, 450 nanómetros si no recuerdo mal, y esto de aquí, que es cuando son distintos tipos de LED, ¿no? Esto de aquí sería para ellos o penumbra o oscuridad. En el rojo para ellos ya es prácticamente oscuridad. ¿De acuerdo? Entonces, por tanto, tenemos que tener en cuenta eso a la hora de buscar presas para ellos. Importante, tienen luz polarizada, lo cual les permite ver las presas incluso en ambientes pues, más turbios, ¿no? Y además, lo cual puede ser algo que podemos usar de cara a la hora de alimentarlos, sobre todo con presas que tengan un escape rápido, como los copépodos, por ejemplo. Bien, esto era una pincelada, digamos, sobre alimentación de ellos, ¿no? Y, a ver, ¿por qué no me avanza? Ahora. Voy a centrarme ahora, voy a hablar ya lo que es lo principal de esta charla, ¿no? La nutrición de las paralarvas. Lo he dividido en dos aspectos, la caracterización de los requerimientos nutricionales, o requerimientos, necesidades nutricionales en español, como me indicaba una compañera, requerimientos lo debemos usar para el inglés, y biomarcadores. Ahí hablaremos del metabolismo y de la fisiología digestiva y microbioma. Y después terminaré hablando del desarrollo de dieta,
sobre enriquecimiento de artemia, presa alternativa y dieta inerte. Bien, pues vamos a ir con esto. Antes de empezar, he hablado de biomarcadores. Me gustaría aclarar a qué me refiero aquí con biomarcadores, ¿no? Pues uno de los objetivos de nuestro trabajo en colaboración con el resto de grupos que mencionaré luego son identificar y validar biomarcadores de nutrición, también de estrés, salud y crecimiento. ¿Por qué? Porque intentamos buscar biomarcadores que nos proporcionen una información fiable, precisa y rápida sobre el estado de la paralarva. Es decir, que cuando hacemos un ensayo, en vez de esperar 15 días de cultivo larvario para ver si el animal crece o tiene una buena supervivencia, podemos hacer estudios de un análisis rápido a los pocos días que nos diga si ese animal se encuentra bien o no. Porque después, uno de los problemas es que cuando hacemos estudios de larvario, pues por ejemplo, se te caen tanques a los 7 días, vamos a poner 15 días en total, ¿no? Pues en mitad se te cae un tanque, pero tanque de forma aleatoria, ¿no? Posiblemente debido a patógenos, creemos. Pero bueno, el tema está en que todo este tipo de problemas, de caídas de tanques, de problemas de cultivo, te hace perder mucho tiempo, los datos después no te sirven muchas veces y te tapa el efecto del ensayo que estás probando, ¿no? De distintas dietas. Entonces estos marcadores pues, nos pueden ayudar, ¿no? Y en este caso de nutrición, pero por supuesto de estrés también son muy importantes y son complicados de conseguir. En el tema de bienestar, que no vamos a hablar mucho de él, pero sí es un objetivo importante, también es importante tener estos marcadores de estrés. ¿Qué marcadores hablamos? Pues proteómica, transcriptómica, o sea, expresión de genes, proteínas, epigenética, actividades metabólicas, composición bioquímica, si hablamos de nutrición también, ¿no? Y entonces, pues, que nos permitan validarlos mediante PCR, mediante actividad enzimática, o mediante metabolitos, ¿no? La idea es conseguir una base de datos, se me ha ido un poco, pero bueno, una base de datos que nos sirva, ¿no? Para que sirva y que nos sirva a nosotros y a cualquiera que trabaje en este tema. Bueno, vamos a empezar ya, por tanto, sobre aspectos de la nutrición, ¿no? Primero, sobre vías metabólicas. Pues uno de los datos que más se ha estudiado, ¿no? Y aquí, bueno, uno de los compañeros que están aquí, Juan Carlos, Óscar y Francisco, pues por ejemplo, hemos visto que hay una esencialidad, ¿no? De los ácidos grasos altamente insaturados, como el araquidónico, el EPA y el DHA. Y también hay una presencia de omega 3 desaturasa. Esto lo vamos a ver mejor aquí. No voy a explicar todo esto, ¿no? Es solamente para que vean un poco de los estudios que se realizaron en colaboración con estos compañeros y con otros más. Pues vimos que si este es el metabolismo de la síntesis de los ácidos grasos altamente insaturados, pues distintos estudios mostraron que no se daban o no había la presencia o la actividad de determinados enzimas. La conclusión fue que el araquidónico, el EPA y el DHA se consideran esenciales. También se vio algo muy interesante, que había la presencia de omega 3 desaturasa que permitía pasar el araquidónico al EPA, ¿no? Esto no será normalmente en vertebrados y desde luego solo se ha determinado en algunos invertebrados. Pero bueno, nos ayudó a explicar unos niveles que había raros de araquidónico, de EPA, unos cambios raros. Pues mira, a partir de la observación de este omega 3, de la delta 17, pues ayudó bastante. Pero bueno, esto es uno de los metabolismos, ¿no? Después estamos intentando hacerlo con otros nutrientes, ¿no? No solo con los ácidos grasos. Otros datos previos del metabolismo, de vías metabólicas, pues se han caracterizado con estudios de proteómica y de transcriptómica, pues rutas metabólicas, ¿no? Proteínas y expresión de genes en desarrollo, pues, por ejemplo, en el ciclo celular, la producción de componentes estructurales, el desarrollo del sistema nervioso. Esto nos sirve para hacer biomarcadores sobre su crecimiento y cuando estos biomarcadores no están funcionando bien. Ya digo, estos son datos previos. También hay datos, se han recopilado datos sobre regulación de genes nutricionales y proteínas, ¿no? Y se ha visto pues, que, por ejemplo, las proteínas y los carbohidratos son las fuentes preferidas para obtener energía, ¿no?
Pero hay que afinar aquí muy bien porque no es que no use los lípidos, pero sí se ha visto que si los lípidos no se dan en la cantidad adecuada, si se dan, por ejemplo, demasiados lípidos, como ocurre cuando se le da artemia, pues el animal rompe su... Hay problemas metabólicos, ¿no? Entonces es uno de los problemas y una de las limitaciones para alimentarlo con artemia. Bueno, como retos futuros para este tema, pues estudiar la esencialidad de otros nutrientes, vitaminas, aminoácidos, otros estudios de requerimientos en la fase de asentamiento, que hay muy poco estudiado, como a nivel de digestivo, ¿no? A nivel de tejidos, quiero decir, no de... Hasta ahora se ha estudiado normalmente la larva entera, ¿no? Pues a nivel de eso. Técnicas, pues ya le he dicho, transcriptómica, proteómica, modelización, metabolómica, pero bueno, algunas se pueden, otras no. Siguiente aspecto, fisiología digestiva. ¿Qué datos previos tenemos? Pues tenemos, se ha estudiado la trayectoria, ¿no?, de larvas del estómago, todo el ciego, la glándula digestiva. Se ha visto que hay proteasas alcalinas en las glándulas salivares. Importante, hay catepsinas, esto no suele pasar en vertebrados. Y esto pues le da ciertos componentes, ciertas características, ¿no?, que no ocurren en vertebrados, ya lo veremos. Esta actividad enzimática está influida por muchos factores. Se han caracterizado toda esta actividad enzimática a través del desarrollo. Y, bueno, ¿qué retos tenemos en este aspecto? Pues estamos intentando estudiar el timing de decir cómo evoluciona la capacidad digestiva a lo largo de la digestión, cómo cambia, cómo se genera, también la absorción, bueno, cómo se generan nutrientes, quiero decir, la absorción, la asimilación de los nutrientes, tiempo de tránsito, relación entre la temperatura, estamos buscando marcadores de absorción, protocolos para digestibilidad, medida de pH, regulación de esa secreción, perfiles enzimáticos, en fin, aspectos generales que cualquiera que haya trabajado en esto pues los conoce, ¿no? Y los factores. Entonces esos son los factores futuros. ¿Qué técnicas creemos que se deben implantar? Pues digestibilidad in vivo, in vitro, estudios histológicos se han hecho, pero conviene hacer más, expresión de genes, marcador de nutrientes, fluorescencia, en fin, ensayos digestivos. Y bueno, voy un poco rápido, lo siento, a veces me embalo, pero bueno, paso al siguiente, que es el microbioma. El microbioma se está empezando a estudiar ahora, hay pocos datos, se está caracterizando entre distintas poblaciones, a ver si hay un microbioma que sea básico de la especie independientemente de su población. Se ha visto que las larvas en cautividad tienen muy poca variedad de microbiomas, sin embargo las salvajes tienen mucho más, que 50 frente a 5, por ejemplo, y encima las de cultivo, esas 5 igual son 3 son víbrios, o sea, que hay que mejorar el microbioma en las larvas, ¿no? Entonces eso en cuanto a datos previos. Y si nos vamos a retos futuros, pues entender cómo las condiciones de cultivo pueden afectar a esa microbiota natural, ¿no? Cómo, pues, identificar microbiomas que puedan usarse como probióticos, que puedan enriquecer esa microbiota y analizar el microbiota, el sistema, ¿no?, microbiota y sistema inmune. Técnicas, pues, metabarcoding, análisis bioinformático, metagenómica. Metagenómica es cuando ya no estudiamos solo qué especies, sino los genes, ¿no?, de esas especies bacterianas, cómo pueden contribuir a la nutrición y al sistema inmune. Bien, pasamos a la última parte, que es la nutrición de paralarvas, o sea, el desarrollo de dietas, ¿no? Entonces aquí hablaremos del enriquecimiento de artemia, de presa alternativa y de dieta ideal. Antes de empezar, me gustaría poner este ejemplo, esta gráfica, que es de un estudio que hicimos en su momento. Aquí en rojo tienen la composición, componentes principales de ácidos grasos, ¿no?, de composición de larvas en ácidos grasos. Entonces separa por grupos con diferentes composiciones. En rojo ven las larvas cultivadas y los datos son de edad, ¿no?, los números. En verde tienen larvas recién eclosionadas de pulpo, de ejemplares mantenidos en cautividad. Y en azul, larvas salvajes de distintas edades.
¿Qué ocurre? Aquí se ve claramente que el problema no son las larvas recién nacidas, aunque sean ejemplares mantienen cautividad, sino cuando empezamos a alimentar las larvas. Ahí empieza a separarse la composición. En otras palabras, la nutrición y la alimentación de las larvas en cautividad es lo que marca la diferencia, al menos a nivel de ácido graso. Quiero hacer aquí un inciso de cómo obtuvimos estos datos. Pues gracias a la estimación de edad. No era el tema principal de esta charla, pero creo que una técnica interesante que se puede aplicar a esta especie. Quería mencionarla, ¿no? La aplicación de la edad se hace mediante anillos de crecimiento diario en los picos del pulpo. Aquí esto es un adulto, pero se ha hecho también en larvas. Esta es la área de lectura, larvas de pocos días, cada raya roja es un día, y en larvas de 60 días. ¿De acuerdo? Esto nos ha permitido hacer ese estudio que he mencionado previamente en esa anterior gráfica. No solo eso, sino que con esto hemos conseguido validar la edad de ejemplares salvajes. Y por tanto, que es un dato bastante importante para la gestión de pesquería que me mencionaba antes, con los que hemos hecho colaboración. Bien, solo quería comentar esto, ¿no? Como inciso. Vamos a hablar ahora, pasamos a la primera parte de las dietas, que es el enriquecimiento de artemia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorar la artemia o otras dietas para que esas diferencias que había entre larvas cultivadas y larvas salvajes se reduzcan o desaparezcan? Sería lo ideal. Bueno, pues los datos previos a enriquecimiento de artemia, pues hemos visto que los fosfolípidos marinos mejoran si hacemos un enriquecimiento. Esto es un metaanálisis donde se ve que hay una mejora frente a otros enriquecimientos, principalmente basados en triglicéridos, pues los fosfolípidos mejoran. Se hizo un estudio de remarcaje y se ve que la artemia transfiere de forma bastante pobre el DHA. Sin embargo, aquí lo tienen. Sin embargo, en el país araquidónico los transfiere bien. Por tanto, la artemia no es un buen vehículo para el DHA. Por eso tenemos que meter otro tipo de dieta. Dieta inerte o presa alternativa. Pero eso no significa que la artemia no se deba enriquecer, porque meter de presa alternativa o dieta inerte hasta ahora tiene que ser en coalimentación con artemia. Por tanto, esa artemia debemos intentar mejorarla. Por eso está línea. También otro dato previo, se intentó unir mediante una proteína, mediante un dominio de una quitina, una proteína quimérica, intentar unir alimentos, ¿no? O sea, nutrientes. Esto es un ejemplo. Cogimos esa proteína quimérica, la unimos al exoesqueleto de la artemia, en este caso con un fluorescente, no con un nutriente, y funciona. Ahí es una línea que se ha quedado ahí medio parada, ¿no? Por problemas de financiación más bien y de tiempo, pero bueno, la idea sería algún nutriente o algún bioactivo unirlo a este exoesqueleto de la artemia para poder alimentar y que no tenga que pasar por el digestivo de la artemia, que muchas veces pues degrada nutrientes. Bueno, estos son datos previos. Retos futuros, pues diseñar nuevos protocolos de enriquecimiento de artemia para omega 3, UFA, para cobre, antioxidantes y usar en cofiding. Y nada, técnicas, pues, diseño y formulación, composición bioquímica y medidas de ingestión, ¿no? Ahora veremos lo de la medida de ingestión más bien en dieta inerte. ¿A qué me refiero con eso? Presa alternativa. Ya digo que hasta ahora solo crecen bien con presas alternativas, que sobre todo crustáceos, de capo de crustáceos, ¿no? Pero, bueno, hay que buscarlo, ¿no? ¿Qué tenemos hasta ahora? Pues hasta ahora la maja es la centolla, ¿no? Que decimos en España, es la que mejor ha crecido. Y aquí podemos ver otro metaanálisis donde el mejor crecimiento se hacía en este caso es con copépodos, grapsus, que es otro cangrejo, maja, que es la centolla, palaemon, un camarón, ¿no? Pues bueno, distintos estudios que se hicieron, ¿no? Pero bueno, no quiero dar mucho detalle aquí, simplemente que bueno, estamos buscando presas, ¿no? Que sean fáciles de mantener en laboratorio y que se adapten en cautividad y en cantidades suficientes, ¿no? Aquí vemos un misidáceo y una megalopa, ¿no? De cangrejo. Pero bueno, una zona de cangrejo bastaría. Y bueno, aquí uno de los problemas, que coge una dieta que sea válida para la larva recién nacida, pero a los pocos días, bueno, 2 semanas después, ya la larva ha crecido y necesito una presa mayor.
Por tanto, es uno de los problemas. Vale. Los retos futuros, pues que necesitamos buscar presas con un perfil adecuado, principalmente zoes de decápodos, ¿de acuerdo? Camarones o cangrejos, que sean fáciles de capturar y mantener en cautividad. Por tanto, es algo complementario. Y lo que he dicho, ¿no? Que vayan en distintas fases. Técnicas, pues la selección, los protocolos de cultivo, la medida de ingestión, igual que la artemia. Bueno, vamos por último a la dieta inerte. La dieta inerte, ¿qué se ha hecho hasta ahora? Pues se han hecho estudios de ataque, de ingestión y bueno, ahí se han visto ciertas mejoras, pequeñas mejoras, muy pequeñas, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Cuando hablo de ingestión, usar fluoresceras. Pero bueno, ahora verán las fotos, ¿no? También bueno, hay alguna patente hecha sobre gelatina, una dieta basada en gelatina, pero no, bueno, sí, hubo una mejora, pero no excesiva, ¿no? Y nosotros estamos trabajando ahora con dietas con alginato, ¿no? Que hay una pequeña mejora, como he dicho antes. Aquí ven algunos de esos ejemplos de esa dieta. Y estos son las fluoresceras. ¿Qué hacemos? Estas son fluoresceras de 10 micras que incluimos en las dietas y después podemos ver si se han ingerido o no, con un microscopio de fluorescencia. Se pueden meter en las dietas o en artemia, por ejemplo, en artemia o en presas alternativas, siempre que la presa filtre, ¿no? Los retos futuros, pues formular esas dietas, una formulación de las dietas, diseñar el diseño. Por cierto, en las dietas no podemos meter ingredientes calentados, harinas comerciales, tienen que ser liofilizados o congelados. Eso parece que tiene que ver con el tema de las catepsinas, pero bueno, eso son lo que Carlos Rosa, hablando con Carlos Rosa, lo atribuía al tema de las catepsinas, pero hace falta más estudios, ¿no?, al respecto. Eso vale tanto para larvas como para adultos. Y eso, lógicamente, complica todo. Después, hay que ver posibles efectos de enzimas exógenas, que en peces se trabaja, ¿no? Pero eso no está estudiado para nada en pulpo. Técnicas, pues lo he dicho, diseño, formulación, bioquímica. Las dietas inertes complica todo, ¿no? Aceptabilidad, flotabilidad. Aquí he puesto una foto donde ve, cuando hablo de la ingestión, esas microesferas que hablaba antes, pues aquí la tienen, por ejemplo, aquí se ve. O sea, eso nos demuestra que la dieta ha sido ingerida. No es sencillo porque ingieren poco, pero bueno, por lo menos es una técnica a seguir trabajando, ¿no? Bien, para terminar, aunque la charla es de esto, quería solamente mencionar algunos temas sobre bienestar animal, que el bienestar animal, desde luego, incluye todo, incluye la alimentación, por supuesto, también, ¿no? Pero lo voy a enfocar sobre todo al tema aquí, al tema de todo este tema de que si el animal sufre o no, ¿no?, en cautividad. Decir que se hizo una red COS, donde se aplicó el bienestar animal en cefalópodos, eso fue terminado hace unos años, donde se miró todo, anestésicos, métodos no invasivos, estrés, enriquecimiento. Y hay algunos estudios sobre temas de bienestar animal, principalmente enfocados en adultos, en larvas no hay nada, ¿no? Y por eso conviene trabajar. Y bueno, como muchos de ustedes saben, mencionar por último que recientemente se ha empezado a ver oposición al tema del cultivo de pulpo, ¿no? De cualquier pulpo. Dicen que es demasiado inteligente, que va a sufrir, que no es viable un cultivo a nivel comercial. Y bueno, voy a decir lo que estamos respondiendo nosotros a nivel de la producción de pulpo, porque claro, nuestro grupo sacó una patente en Paralarva. Esa patente ha sido comprada por una empresa, Nueva Pescanova, que ha dicho que va a producir 3.000 toneladas. Y ahí saltó todo de los grupos animalistas y demás. Entonces nos preguntan si el pulpo puede sobrevivir o se puede cultivar, ¿no? La respuesta que estamos dando es que, muy bien, que de momento hace falta hacer estudios para saber si el pulpo está sufriendo o no. Hombre, desde luego, si el pulpo está creciendo a un 3% al día, difícilmente está sufriendo, ¿de acuerdo? Pero, bueno, hace falta más estudios para saber si el animal, aunque crezca a esa velocidad, puede estar sufriendo o no. Hace falta biomarcadores de estrés. ¿Qué ocurre? Dicen, no, es que se debe paralizar el cultivo de pulpo. Bueno, vamos a ver. El pulpo está creciendo, o sea, el consumo de pulpo está creciendo a bastante ritmo, ¿no? Incluso se está empezando a consumir en Estados Unidos y todo eso. Sin embargo, como pueden ver en esta gráfica, la captura de pulpo está estancada desde hace años, incluso en algunos sitios como Galicia, aquí en España.
que es donde más se consume, cayó a sus niveles peores en 70 años, ¿no? Por tanto, una de dos, o cambiamos nuestros hábitos de alimentación o hay que producirlo de forma alternativa. Por tanto, eso es una decisión que tenemos que tomar como sociedad, ¿no? Digamos, o cambiamos el hábito o lo producimos de otra forma. ¿Qué hay que hacer? Pues estudiar a ver si se puede producir de una manera estable, o sea, estable quiero decir, y que asegure el bienestar animal. La acuicultura es la única forma actualmente de producción que nos permite incrementar esa demanda, ¿no? O cubrir esa demanda. Todos los que trabajamos en acuicultura lo sabemos, ¿no? Y nuestro papel como científicos, yo considero que es aportar datos sobre si esos animales sufren cautividad, sobre si esas pesquerías pueden ser viables para cubrir esa demanda, que bueno, que los gobiernos y la sociedad decidan, ¿no? A este respecto. Y bueno, nada más. Terminar, estoy pasando un poquito. Esto decir que, bueno, recientemente estamos colaborando en todos estos últimos años con distintos grupos de investigación, tres del CSIC, nosotros, División Española de Oceanografía, del Instituto de Investigaciones Marinas, Instituto de Acuicultura de Torre la Sal, también la Universidad de Granada, la Universidad de La Laguna, Universidad de Almería y el IFAPA. Estos han sido los últimos grupos, ¿no? Y bueno, nada más, han sido distintos proyectos de estos últimos años, ¿no? Y nada más.